Hoy hablaremos sobre la importancia de la comunicación que se da en las organizaciones por medio de la interacción en el día a día. Nos concentraremos en analizar las relaciones y conversaciones que son realmente importantes para entender los distintos procesos de comunicación que son una estrategia organizacional a veces invisible a nuestros ojos. Ahora partiremos de lo básico y es entender los factores de comunicación. Emisor es quien emite el mensaje. Puede ser o no una persona. El segundo es el receptor, es quien recibe la información y descifra el mensaje. Luego, el canal es el medio físico por el que se transmite el mensaje. Este puede ser por internet, teléfono, voz, dibujos u otros medios. Código, signos que se usan para transmitir el mensaje. El mensaje sí es lo que se quiere transmitir, es el contenido. Y para finalizar, la situación o contexto, que es el entorno en donde se desarrolla el acto comunicativo. La comunicación juega un rol importante en las tareas de dirección, donde se plantea que más del 70% del tiempo de un directivo lo emplea en la comunicación, en función de los distintos problemas que debe resolver, tales como solución de conflictos, negocios, coordinación de actividades, información de decisiones u otros. Este es el diagrama de comunicación que se utiliza para tener una comunicación efectiva. Entonces, el fin de una comunicación es que éste sea eficaz y para esto suceda lo que comprende el receptor debe coincidir con lo que el emisor desea enviar. El mensaje del emisor debe llevar un contenido. La comunicación es la emisión de mensajes que requieren respuesta. Y la respuesta del receptor está en dependencia de la percepción que él tiene de este mensaje. No todo puede ser perfecto y por eso existen algunas barreras de comunicación. Entre esas están las percepciones diferentes que tienen las personas sobre algún determinado tema, las diferencias de lenguaje, relacionadas también con los distintos símbolos que se pueden tener, las distintas perspectivas, el ruido, que también puede ser un factor que puede incidir, y la emotividad, o sea, la reacción emocional que se tiene frente a un mensaje. Ahora bien, existen tipos de comunicación organizacional. La primera es la ascendente. El emisor se encuentra en un nivel inferior al receptor. Luego la descendente. El flujo se origina del emisor arriba y más abajo al receptor. Horizontal. Ambos al mismo nivel. Y finalmente la informal, que vienen siendo los rumores que se dan en una organización. La teoría de Met se aleja de diversos postulados internalistas de las acciones sociales. Al desvincularse de la comunicación de gestos basada en comunicación de emociones y trasladarla al inicio de la conducta social, Met indica que el gesto no intenta comunicar una emoción interna de un individuo particular, sino que es el primer indicio de la comunicación humana. Lo que él quiere decir es que el gesto no tiene intenciones emotivas y que esto es la primera interacción que se tiene en una comunicación simbólica. Además, también podemos ver que el silencio también es algo que puede comunicar. Ahora daremos un ejemplo para entender mejor lo que hemos dicho anteriormente. Esta situación se enmarca en que hay una persona que está en el trabajo. Él ve el clima y está nublado, hace poco luz y eso le da una sensación de frescura, casi lluvioso. Esta persona decide entrar a la cafetería y tomar una taza de café. Encuentra a una persona que él conoce. Entonces decide entablar una conversación con él y esto lo hace disfrutar más de su taza de café. Ellos empiezan a hablar de distintas cosas. Luego él dice que le molesta a las personas que solo hablan de fútbol. Él nota un cambio de actitud, un gesto que hace mostrar una inconformidad. Al ver esto, la persona no sabe qué hacer, si seguir la conversación o adelantarse y cambiar de tema. Su aspecto lo delata y por eso podemos ver que el gesto es un indicativo que uno puede interpretar o leer de alguna manera para saber cómo reaccionar ante este. Las personas somos capaces de interiorizar la conducta de los otros. Somos capaces de actuar sabiendo la conducta que otros harán.
Al interiorizar el otro generalizado, el individuo se comporta de cierta manera y eso hace que notemos qué gestos o qué acciones hace para que nosotros sepamos cómo cambiar nuestro comportamiento y además predecir la reacción que él va a tener frente a lo que estamos diciendo. Med habla sobre una especie de juego de roles y esto se puede explicar fácilmente con este ejemplo. Nosotros cuando tenemos una relación y peleamos con esa persona que es especial para nosotros, podemos predecir algunos comportamientos que va a tener cuando estamos peleando con esa persona. Entonces, a veces buscamos formas de contentar a esta persona como regalos, cartas, mensajes, porque ya la conocemos y creemos que podemos adivinar su conducta y esto va a alcanzar el objetivo que queremos, que es arreglarnos con esa persona. Entonces, eso es predecir la conducta de la otra persona mediante algunas herramientas que cada individuo tiene. Med no excluyó la conciencia y consideró necesario su estudio partiendo del estudio de la conducta observable. Al no excluir la conciencia, Med considera que el comportamiento no es solo el resultado de reflejos condicionados, sino que también es importante la conciencia que se tiene del objeto y la experiencia pasada del mismo. Si la conciencia es un mediador en la emisión de ciertas conductas, quiere decir que se ejecuta un proceso de análisis y discriminación. La psicología social se ocupa del comportamiento individual, o sea, el acto social, de cómo reaccionan, cómo han sufrido el proceso de interpretación y la huella que ha dejado, el sentido o el significado. Por esto es importante mencionar 3 piezas fundamentales para dar explicación a la psicología social. La primera, las personas, el estudio de la experiencia individual. La segunda, comunicación, el conjunto de símbolos mediadores entre el sujeto y la sociedad. Y tercero, la sociedad. Ahora hablaremos de los conceptos fundamentales del interaccionalismo simbólico. El primero es la capacidad de pensamiento, y esto refiere a que los seres humanos poseen la capacidad de pensar. Estos son vistos como unidades reflexivas o interactivas que componen la entidad social. Esta capacidad reside en la mente, la cual es diferente al cerebro, y no se concibe como una estructura física, sino como un proceso interrumpido que forma parte de un proceso más amplio, de un estímulo y respuesta. El segundo es la interacción y el significado de símbolos. Este ejemplo son 2 palomas. La primera puede ser como relacionada con la paz y la segunda puede ser simplemente una paloma. Entonces, los símbolos pueden ser interpretados de distinta forma mediante el receptor. Ahora vamos con elección. La gente no necesita verse obligada a aceptar los símbolos que le vienen de afuera, ya que es capaz de reformar nuevos significados y nuevas líneas de significado. Por ejemplo, esta bandera no es aceptada por todo el mundo, pero es un símbolo que existe hoy en día. Entonces es una elección tomarlo como su significado en la simbología. Ahora vamos con el self. El self significa la capacidad de vernos a nosotros mismos. Por eso la ilustré con un espejo, porque es tratar de vernos como las otras personas nos visualizarían a nosotros mismos. Es como nosotros nos imaginamos y queremos que nos vean los demás. Los 14 rasgos que voy a mencionar a continuación son característicos del tipo de interacciones. La primera es dialogal. El segundo, no habla más de una persona o generalmente se trata de que esto se cumpla. Tercero, es común que 2 o más participantes estén hablando a la vez, pero como en momentos cortos. Cuarto, los intervalos de silencio entre cada conversación son breves. Quinto, los turnos de palabra no están fijos, ni la duración de estos. Séptimo, la duración es una conversación que no se especifica.
Noveno, la distribución de los turnos de la palabra no se ha especificado previamente. Décimo, el número de hablantes puede variar. 11, continuo o discontinuo puede ser. 12, existen técnicas para la distribución de turnos. En las organizaciones existen 4 tipos de conversaciones. Estas conversaciones son el contenido, es lo que determina el carácter de cada uno de estos intercambios, que se dan en cualquiera de los ámbitos directivos, gerenciales o administrativos. El primero es la estratégica. Es el intercambio que está concentrado en asuntos relacionados con el análisis del entorno. Por eso lo relacionamos con este dibujo que es plan A, plan B, plan C, donde se toma y se orienta la misión o el objetivo de la empresa. Operativa. Los contenidos de las conversaciones se enfocan en metas y resultados. Por eso está ilustrado con un signo pesos en donde también existe la flecha que está relacionado con la productividad y con las metas a largo plazo. Cultural, el tercero, está relacionado con los valores de la organización y los pilares que estos creen, que sería hablar del clima organizacional. La individual es el diálogo sobre las metas individuales y los resultados de cada persona en la organización. Existen diferentes modalidades de conversatorio en una organización. Tenemos a los líderes que abordan estas 4 conversaciones que mencioné anteriormente. Alimentan estas conversaciones con sus posiciones y también escuchan propuestas que tenga la organización. Los gerentes se concentran mucho más en la parte operativa, porque ellos son los encargados de los procesos. Entonces es indispensable para ellos conversar sobre los otros temas. Los colaboradores, mientras abran las posibilidades en la estructura organizacional, pueden dar sus observaciones. El diálogo y el intercambio es fundamental para la gestión. Los 4 tipos de conversaciones permiten clasificar los diferentes temas que le dan vida a las empresas e instituciones. La psicología social de la retórica trabaja sobre la base de argumentos y contraargumentos. Eso opera cuando pensamos en el ámbito cotidiano, cuando se planea un día, cuando escribimos un trabajo o cuando se prepara una ponencia, es decir, la mayoría del tiempo. Esta no se encuentra en el interior de la cabeza, al contrario, proviene del ámbito cultural, toma sus formas y contenidos del lenguaje, razón por la cual se señala que estudiando los contenidos y formas del lenguaje puede estudiarse los contenidos y formas del pensamiento, porque de alguna manera pensar es hablar con uno mismo. De esta manera, por la palabra, por el diálogo, vamos dándole sentido y forma al mundo. De hecho, por la palabra se nos puede dirigir. Nos formamos cuando otro nos da instrucciones, por ejemplo, observar o variar la perspectiva, ordenar la manera en que actuamos, primero esto, después esto, dar formas a nuestras acciones, dar estrategias para recordar o tan solo un aliento, ve a tal sitio. Aquí el lenguaje juega un papel fundamental, de hecho es primordial, es un sistema que está mediando las relaciones sociales. Los medios por los cuales las personas organizan y dirigen su comportamiento son importantes a la hora de hablar del lenguaje y la palabra. Mediante esta ilustración podemos afirmar que el niño comienza a percibir el mundo no solo a través de sus ojos, sino también a través del lenguaje, porque es que no es solo con los ojos con los que va dominando y haciendo inteligible el mundo, sino también con las palabras que usa para dirigirse a los objetos que le pertenecen o a las personas para denominar acciones que él realiza. Y efectivamente, la conversación es más que una actividad que desarrollamos en el mundo. De hecho, construimos nuestros mundos sobre la base de las conversaciones. El entendimiento está basado en la negociación entre personas que interactúan. En el diálogo se responden expresiones del otro, se enlazan discursos, se coordinan actividades y se edifican relaciones y visiones del mundo. Se decide qué es aceptable y qué no. Se debe saber muy bien la forma en la que vamos a hablar y en la cual vamos a responder.
porque podríamos caer en un fuera de lugar. La palabra al pensamiento y el pensamiento a la palabra, como solo una actividad, negociando los significados de las palabras dependiendo del contexto del uso. Aquí citamos a Peirce, donde nos dice: todo pensamiento es un signo, la vida es una serie de pensamientos, el hombre es un signo, y de esta postura el hombre y el signo externo son idénticos. En consecuencia, mi lenguaje es la suma total de mí mismo, pues el hombre es el pensamiento. Y es que al final tenemos que entender que hablamos con signos. Las personas se edifican con signos, intercambian signos. Las palabras también son signos y el lenguaje en el cual nos expresamos día a día es un sistema de signos. Los signos describen la realidad. Con signos acordamos comunicativamente todo lo que queremos. El mundo social es un mundo de signos. El mundo del pensamiento es un mundo de signos.